Fe. He caminado muchos caminos junto a hombres y mujeres que buscaban certezas. Algunos querían señales claras, otros respuestas inmediatas, otros garantías de que nada dolería si seguían adelante. Yo los miraba y veía en sus ojos el mismo anhelo, no querían explicaciones, querían no sentirse solos. Desde el inicio comprendí algo que el corazón humano tarda en aceptar. El camino no siempre se revela completo. A veces solo se muestra el siguiente paso. Y aún así, avanzar es posible. Hubo días en los que el polvo cubría mis sandalias y el sol parecía no moverse del cielo. Las aldeas quedaban atrás y el horizonte no prometía descanso inmediato. En esos momentos no tenía un mapa, ni una voz que explicara cada cosa. Tenía algo más sencillo y más profundo, la certeza interior de que no caminaba abandonado. Eso es lo que muchos llaman fe, aunque rara vez se parece a lo que imaginan. No es una fuerza que empuja ni una convicción ruidosa. Es una confianza silenciosa que permite dar un paso cuando no hay garantías visibles. No nace del control, sino del abandono confiado. No elimina la incertidumbre, pero evita que la incertidumbre te paralice. Vi a muchos quedarse inmóviles esperando claridad absoluta. Querían entender antes de avanzar. Pero la vida no siempre se deja entender antes de ser vivida. Hay verdades que solo se revelan cuando el cuerpo se pone en camino. Quienes se acercaban a mí cargaban historias distintas. Algunos venían rotos por la pérdida, otros cansados de luchar, otros confundidos por promesas que nunca se cumplieron. No les pedí que ordenaran su interior antes de acercarse. Los recibí tal como estaban. Porque nadie llega fuerte cuando más necesita confiar. Recuerdo a un hombre que se acercó temblando. Su voz se quebraba al hablar. No me explicó sus razones ni su pasado. Solo dijo que ya no sabía cómo seguir. Lo miré y comprendí que no necesitaba instrucciones. Necesitaba sentirse sostenido. A veces confiar comienza así, dejando de fingir fortaleza. Muchos creen que confiar es tener respuestas. Yo vi que confiar es atreverse a permanecer abierto cuando las respuestas no llegan. Es no endurecer el corazón frente a lo que no se comprende. Es aceptar que no todo se controla, y aún así seguir adelante. Caminé con pescadores que no sabían a dónde los llevaría ese llamado. Dejaron redes, no porque entendieran todo, sino porque algo en su interior reconoció una invitación más grande que sus temores. No era valentía lo que los movía, era una confianza aún sin forma. Esa confianza no los volvió invencibles. Dudarían, caerían, se confundirían. Y aún así, el vínculo no se rompió. Porque lo que los sostenía no dependía de su constancia perfecta, sino de una presencia fiel. La fe, cuando se vive así, no se mide por la ausencia de miedo. Se mide por la capacidad de seguir caminando a pesar de él. El miedo no desaparece de inmediato, pero deja de gobernar cada decisión. Vi personas pedir pruebas. Querían certezas antes de entregarse. Pero la vida no funciona como un contrato. El amor no se revela bajo condiciones. Hay cosas que solo se conocen después de confiar. Yo mismo avancé sin comprender cada desenlace. Sentí cansancio, incomprensión, rechazo. Hubo noches largas y silencios densos. Y aún así, seguí. No porque todo fuera claro, sino porque había una coherencia profunda entre lo que hacía y lo que habitaba en mi interior. Esa coherencia es una forma de fe. No se grita, no se impone. Se vive. La fe no se aprende como una lección. Se descubre en la experiencia. Se fortalece cuando eliges no cerrarte después de una herida. Cuando decides no endurecerte después de una decepción. Cuando sigues caminando incluso con el corazón cansado. Muchos piensan que confiar exige una fuerza constante. Pero hay momentos en los que confiar es simplemente no huir. Permanecer. Respirar. No abandonar el camino interior aunque el exterior se vuelva incierto. Recuerdo a quienes me decían que su confianza era pequeña. No los corregí. Una confianza pequeña pero viva sostiene más que una grande sostenida por el orgullo. Lo importante no es su tamaño, sino su honestidad. Cuando alguien se atreve a decir no entiendo, pero sigo aquí, algo se abre por dentro. No siempre de inmediato. A veces lentamente. Pero se abre. La fe no elimina el dolor, pero impide que el dolor se vuelva un muro. No evita las pérdidas, pero permite atravesarlas sin perder el sentido. No promete caminos fáciles, pero ofrece una manera de recorrerlos sin quedar vacío. Hubo quienes se alejaron creyendo que habían perdido la fe porque ya no sentían nada. Pero la confianza no siempre se siente. A veces solo se elige. Y esa elección silenciosa sostiene más de lo que imaginas. Caminar confiando no significa ignorar la realidad.
Significa mirarla de frente sin dejar que te cierre el corazón. Significa aceptar la fragilidad sin convertirla en condena. La fe no exige perfección. No pide explicaciones impecables. No reclama seguridad absoluta. Pide algo más simple y más difícil, permanecer abiertos a la relación. Cuando eliges confiar, aunque sea con pasos pequeños, algo comienza a ordenarse por dentro. No siempre afuera. Pero el interior encuentra un eje. Yo vi corazones endurecidos comenzar a suavizarse. No por discursos, sino por encuentros. Vi vidas cambiar no porque todo se resolviera, sino porque dejaron de caminar solas. Eso es lo que la fe ofrece cuando se vive desde el corazón y no desde la exigencia. No impone, acompaña. No presiona, sostiene. No humilla, levanta. Si hoy sientes que tu confianza es frágil, no la descartes. Hay semillas que parecen pequeñas y, sin embargo, sostienen árboles enteros. A veces, confiar es simplemente no cerrar del todo la puerta. El camino no siempre se revela completo. Pero el siguiente paso suele ser suficiente. Camina. Permanece. Confía. Eso basta para comenzar. Hubo momentos en los que quienes caminaban conmigo pensaron que confiar significaba no caer nunca. Creían que avanzar con el corazón abierto garantizaba un trayecto sin tropiezos. Pero el camino humano no funciona así. Confiar no evita las caídas, lo que hace es impedir que una caída defina toda la historia. Vi a hombres firmes retroceder cuando el miedo los alcanzó. Vi a otros, frágiles en apariencia, avanzar con una serenidad que no provenía de la seguridad, sino de una entrega profunda. No todos los pasos son iguales, pero cada paso dado desde la confianza deja una huella interior que permanece. Muchos se acercaban buscando señales claras. Querían saber qué pasaría después, cómo terminaría todo, qué debían esperar si se atrevían a seguir. Yo no siempre respondía a esas preguntas. No porque no importaran, sino porque algunas respuestas solo se comprenden cuando ya estás en camino. Hay verdades que no se explican desde fuera, se revelan desde dentro. Confiar implica aceptar que no todo se anticipa. Implica renunciar a la ilusión de control. Implica caminar aún cuando el futuro no se presenta con nitidez. Ese abandono no es pasividad, es valentía silenciosa. Recuerdo a quienes me preguntaban cómo mantenerse firmes cuando el entorno se volvía hostil. Les decía que no endurecieran el corazón, que no confundieran firmeza con rigidez. La confianza verdadera no se vuelve dura, se vuelve flexible. Aprende a doblarse sin romperse. El corazón humano busca seguridad, y eso es comprensible. Pero la seguridad absoluta rara vez está disponible. Confiar es aprender a habitar esa tensión sin dejar que te paralice. Es aceptar que la vida es incierta y, aún así, elegir permanecer abierto. Vi a personas perderlo todo y, sin embargo, conservar una paz que no dependía de lo que habían poseído. Esa paz no venía de la negación del dolor, sino de una certeza interior más profunda que las circunstancias. No era resignación, era una forma de descanso. Confiar no significa dejar de sentir. Significa no permitir que el sentimiento gobierne cada decisión. El miedo puede aparecer, pero no necesita tomar el mando. La tristeza puede visitarte, pero no tiene por qué cerrar tu horizonte. Hubo quienes se alejaron porque pensaron que confiar implicaba no cuestionar. Pero las preguntas no rompen la relación. El silencio absoluto sí. Confiar no exige callar las dudas, exige no cerrar el vínculo. Yo escuché preguntas duras, palabras cargadas de angustia, reclamos nacidos del cansancio. No me aparté de ellos. La confianza no se quiebra por hablar con honestidad. Se debilita cuando se finge lo que no se siente. Muchos aprendieron a ocultar su fragilidad creyendo que así demostraban confianza. Pero la confianza que sana no se construye desde la apariencia, sino desde la verdad interior. Quien se atreve a mostrarse tal como está, da un paso profundo hacia una relación más auténtica. Caminar confiando también implica aceptar que no siempre serás comprendido. Habrá quienes no entiendan por qué sigues adelante cuando todo parece incierto. Habrá quienes juzguen tu calma como ingenuidad. No todos reconocen el valor de una confianza silenciosa. Yo mismo fui incomprendido muchas veces. Algunos pensaron que mi manera de avanzar era imprudente. Otros creyeron que hablaba desde una seguridad que no sentía. Pero lo que me sostenía no era la ausencia de temor, sino una coherencia interior que no necesitaba ser explicada. La confianza no se impone. No se defiende con discursos. Se vive. Y cuando se vive con autenticidad, transforma incluso sin palabras. Recuerdo a quienes dudaron en los momentos más críticos. Algunos se alejaron,
otros se quedaron en silencio, otros regresaron más tarde. La relación no se rompió por eso. El vínculo verdadero soporta esos movimientos. No exige constancia perfecta, sostiene procesos. Confiar también es aceptar los tiempos. No todo se resuelve de inmediato. Hay procesos que maduran lentamente. Hay heridas que necesitan espacio. La impaciencia suele nacer del miedo a no llegar. La confianza aprende a esperar sin desesperar. Vi a personas desesperadas por resultados rápidos. Querían alivio inmediato, cambios visibles, respuestas claras. Pero la vida interior no siempre responde a la urgencia. A veces se mueve de manera imperceptible, como una raíz que crece bajo la tierra antes de brotar. Quien confía aprende a respetar ese ritmo. No fuerza lo que aún no está listo. No se castiga por no avanzar al ritmo de otros. Cada camino tiene su cadencia. Confiar no significa renunciar a la acción. Significa actuar sin la necesidad de controlar cada desenlace. Significa hacer lo que corresponde hoy, sin cargar el peso de todo el mañana. Muchos viven agotados porque quieren sostenerlo todo por sí mismos. Creen que confiar es una debilidad. Pero llega un momento en que el cuerpo y el alma reclaman descanso. Confiar también es soltar lo que no puedes cargar solo. Vi a hombres fuertes aprender a descansar. Vi a mujeres acostumbradas a sostener a todos aprender a dejarse sostener. Ese aprendizaje no fue sencillo. Requirió rendirse a una verdad incómoda, no todo depende de ti. Cuando alguien se atreve a aceptar su límite, algo se acomoda por dentro. La carga se aligera. El paso se vuelve más humano. Confiar permite caminar sin arrastrar pesos innecesarios. La confianza verdadera no elimina la responsabilidad. La sitúa en un lugar más sano. Ya no actúas desde la exigencia extrema, sino desde una coherencia interior. No haces más de lo que puedes, pero tampoco te abandonas. Confiar es elegir no cerrarte cuando el cansancio aparece. Es permitir que el corazón siga latiendo aún cuando la fuerza disminuye. Es no confundir debilidad con fracaso. Vi a quienes regresaban después de haberse ido. Llegaban con vergüenza, con culpa, con temor al rechazo. Pero el vínculo no se rompió. Porque la confianza no funciona como una puerta que se cierra definitivamente. Siempre deja un espacio para volver. El camino no exige que nunca te extravíes. Exige que no te quedes atrapado en el extravío. Y aun cuando te quedes un tiempo, la posibilidad de retomar el camino permanece. Confiar no significa entenderlo todo. Significa aceptar que no todo se entiende y, aún así, elegir no cerrarse. Esa elección silenciosa sostiene más de lo que imaginas. Hay momentos en los que confiar es simplemente respirar y no huir. Permanecer donde estás, sin forzar, sin escapar, sin endurecerte. Esos momentos, aunque parezcan pequeños, construyen una fortaleza interior que no se ve de inmediato. Vi a personas cambiar sin darse cuenta. No por grandes decisiones, sino por pequeñas elecciones repetidas. No cerrarse, no huir, no abandonar del todo. La confianza se teje así, en lo cotidiano. No siempre se siente heroica. A veces se siente apenas suficiente. Pero lo suficiente, cuando se sostiene, transforma. Cuando el camino se vuelve largo y el cansancio aparece, recuerda esto, no necesitas ver todo el trayecto para dar el siguiente paso. Basta con no caminar solo por dentro. La confianza no te promete un final sin dolor. Te ofrece una manera de atravesarlo sin perderte. Te recuerda que incluso cuando no ves con claridad, no estás abandonado. Sigue caminando. Permanece abierto. Confía en el paso que hoy puedes dar. Eso también es fe. Esperanza. He visto corazones agotarse mucho antes que el cuerpo. Personas que seguían caminando, trabajando, respirando, pero que por dentro habían aprendido a no esperar nada. No porque la vida se hubiera detenido, sino porque el dolor se había prolongado más de lo que podían sostener sin quebrarse. El desgaste no siempre llega con ruido. A veces se instala en silencio, en la costumbre de no ilusionarse, en la decisión inconsciente de no mirar más allá del día presente. Muchos creen que así se protegen, pero en ese intento también se les apaga algo esencial. Caminé junto a hombres y mujeres que ya no pedían nada. No porque hubieran alcanzado paz, sino porque estaban cansados de extender la mano al vacío. Habían aprendido a sobrevivir sin horizonte. Y aún así, algo en ellos seguía buscando sentido, aunque no supieran nombrarlo. Esperar no es negar la realidad. No es fingir que el dolor no existe. Es permitir que el presente no encierre todo el significado de la vida. Es aceptar lo que duele sin declarar que todo está perdido.
Recuerdo miradas que habían dejado de levantar la vista. Rostros acostumbrados a la decepción. Historias marcadas por promesas que no llegaron y caminos que se cerraron sin explicación. En muchos de ellos, la herida no era solo lo vivido, sino la sensación de que nada nuevo podía nacer después. Sin embargo, incluso en esos corazones cansados, algo se movía cuando eran mirados con dignidad. Cuando alguien los escuchaba sin prisa. Cuando su historia no era minimizada ni corregida. En esos momentos, algo se abría lentamente, como una ventana que había permanecido cerrada demasiado tiempo. Esperar no siempre se siente como fuerza. A veces se parece más a una resistencia silenciosa. A la decisión de no endurecerse del todo. A la capacidad de seguir respirando sin cerrar el alma, aunque el cansancio sea grande. Vi enfermos que no sabían si sanarían. Algunos no pedían curación, pedían descanso. Otros no buscaban soluciones, solo compañía. En ellos, el anhelo no estaba puesto en el resultado, sino en no atravesar el dolor solos. Y eso ya era un modo profundo de esperar. Muchos confunden esperar con quedarse inmóvil. Pero hay una espera que camina, que sigue viviendo, que no se rinde a la parálisis. No empuja el futuro, pero tampoco lo cancela. Hubo quienes preguntaron cuánto tiempo debían seguir esperando. Como si el alma pudiera sostener una cuenta regresiva. Como si hubiera un punto exacto en el que rendirse fuera lo lógico. Yo no les hablé de plazos. Les hablé de no sellar el corazón. El verdadero quiebre no llega cuando pasa el tiempo, sino cuando alguien decide que nada puede cambiar. En ese momento, algo se contrae por dentro y la vida pierde profundidad. Caminé con personas que habían sido defraudadas una y otra vez. Relaciones rotas, esfuerzos ignorados, palabras que no se cumplieron. No les pedí que olvidaran. Les mostré que su historia no tenía por qué convertirse en una sentencia final. Esperar no borra el pasado. Permite que el pasado no gobierne todo lo que viene. Reconoce lo vivido sin dejar que lo vivido determine cada posibilidad. Vi madres sostener años de ausencia sin volverse duras. Vi hombres cargar pérdidas profundas sin cerrar su capacidad de amar. No porque el dolor fuera menor, sino porque habían aprendido a no reducir su vida a una sola herida. Muchas veces, lo que mantiene viva la esperanza no es la certeza de que algo cambiará, sino la decisión de no cerrarse antes de tiempo. De no declarar que todo está terminado. Hubo personas que decían haber dejado de esperar para no volver a decepcionarse. Y sin embargo, esa renuncia les había quitado más de lo que les había dado. Vivían protegidos, pero vacíos. Funcionales, pero desconectados. Esperar no garantiza resultados visibles. Garantiza algo más sutil, que el corazón no se vuelva piedra. Que el dolor no lo ocupe todo. Que la vida conserve un espacio para lo inesperado. También vi cómo la espera cansa. Hay días en los que pesa más que la acción. En esos momentos, no se exige entusiasmo ni optimismo. Basta con no abandonarse por dentro. Con reconocer el cansancio sin cerrar la puerta. Algunos creen que rendirse significa dejar de esperar. Pero hay rendiciones que liberan. Cuando se deja de exigir que la vida cumpla ciertos planes, algo se acomoda. La espera cambia de forma. Se vuelve más humilde, más profunda, más verdadera. A veces, lo que se espera no es un gran giro, sino algo pequeño, una noche tranquila, una conversación honesta, una presencia fiel. Esas pequeñas cosas sostienen más de lo que parece. Yo vi cómo el ánimo regresaba cuando alguien se sentía visto por primera vez. Cuando su historia era recibida sin juicio. Cuando su dolor no era corregido, sino comprendido. En esos encuentros, el horizonte se abría un poco más. La esperanza no nace de los discursos. Nace del encuentro. De la experiencia de no estar solo. De sentir que la propia vida importa incluso cuando no produce resultados inmediatos. Hay quienes dejaron de esperar porque creyeron que así evitaban el dolor. Pero el precio fue alto. Sin esperanza, la vida se vuelve un recorrido sin profundidad. Cumple funciones, pero pierde sentido. Esperar implica riesgo. Implica aceptar que algo puede no llegar como se imagina. Pero también permite que el corazón siga vivo, capaz de recibir lo nuevo cuando aparezca. Cuando alguien recupera la esperanza, no siempre lo nota enseguida. A veces se manifiesta en una respiración más amplia. En una mirada que vuelve a levantarse. En una disposición distinta frente al mañana. No siempre se trata de grandes cambios. A veces basta con no cerrar el horizonte. Con dejar espacio para que la vida sorprenda. Si hoy sientes que esperar te pesa, no te juzgues. Hay silencios largos. Hay tiempos que agotan.
Pero incluso en ese cansancio, es posible permanecer sin endurecerse. El futuro no siempre llega como se espera. A veces aparece de manera discreta, casi imperceptible. Pero solo puede hacerlo si encuentra un corazón que no se haya cerrado del todo. Permanece. Respira. Deja un espacio abierto. Eso es suficiente para que la esperanza siga viva. Hubo caminos en los que caminar se volvió pesado no por la distancia, sino por la repetición. Días que parecían iguales entre sí, esfuerzos que no mostraban fruto inmediato, oraciones que parecían no encontrar eco. En esos tramos, muchos comenzaron a preguntarse si valía la pena seguir adelante o si lo más sensato era acostumbrarse a lo que había y no esperar nada más. He visto cómo esa renuncia no siempre se expresa en palabras. A veces se manifiesta en la forma de vivir. En la manera de mirar sin levantar la vista. En la decisión silenciosa de no soñar demasiado para no volver a decepcionarse. Así, poco a poco, el alma aprende a sobrevivir sin horizonte. Sin embargo, incluso en esos estados de desgaste, algo permanece vivo. No siempre como entusiasmo ni como certeza, sino como una pregunta que no termina de apagarse. Una inquietud suave que recuerda que la vida no se reduce a lo que hoy se ve. Esa inquietud es frágil, pero real. Acompañé a personas que habían esperado durante años una palabra que no llegó, un cambio que no ocurrió, una reconciliación que parecía imposible. Muchos creían que habían perdido la esperanza, pero seguían levantándose cada día. Seguían cuidando, trabajando, amando a su manera. Y ese gesto cotidiano, aunque cansado, guardaba una semilla silenciosa. Esperar no siempre se siente luminoso. Hay esperas que se viven como carga. No porque sean inútiles, sino porque exigen permanecer abiertos cuando el cuerpo y la mente piden cerrarse. En esos momentos, el mayor acto de esperanza no es creer que todo mejorará, sino no endurecerse del todo. Vi cómo algunas personas confundían la esperanza con la exigencia. Querían que la vida respondiera a un ritmo específico, a un plan claro, a un resultado definido. Cuando eso no ocurría, la frustración se transformaba en desánimo. Aprender a esperar también implica soltar la necesidad de controlar cómo y cuándo llegan las cosas. Hay esperas que no se resuelven como se imagina. No conducen al final deseado, pero transforman a quien espera. Porque mientras se espera, algo se acomoda por dentro. Se afinan prioridades. Se descubren fuerzas que no se sabían propias. Se aprende a vivir con mayor profundidad. Recuerdo a quienes se acercaban con una mezcla de cansancio y vergüenza. Sentían que esperar tanto tiempo sin ver cambios los hacía ingenuos. No entendían que su capacidad de seguir abiertos era una fortaleza, no una debilidad. En un mundo que enseña a cerrarse rápido, permanecer abiertos es un acto valiente. Esperar también implica aceptar que no todo depende del propio esfuerzo. Hay situaciones que no se resuelven por insistencia ni por voluntad. Reconocer ese límite no es rendirse, es ubicarse en un lugar más humano. Desde ahí, la espera se vuelve más honesta y menos desgastante. He visto cómo la esperanza se renueva cuando alguien deja de sentirse solo. No necesariamente porque el problema se solucione, sino porque la carga ya no se lleva en aislamiento. Compartir el peso no elimina la dificultad, pero la vuelve más habitable. Muchos viven esperando en soledad, creyendo que nadie comprendería su cansancio. Pero cuando se atreven a mostrarlo, descubren que el dolor compartido no se duplica, se aligera. La esperanza encuentra ahí un espacio para respirar. También he visto esperas que se vuelven rígidas. Personas que se aferran a una única forma de solución y, al no verla llegar, se paralizan. Aprender a esperar incluye permitir que la vida sorprenda, que lo nuevo llegue de maneras distintas a las imaginadas. A veces, lo que se espera no llega como se pidió, pero llega como se necesita. No siempre en forma de solución, sino de claridad, de fortaleza, de una paz que no depende de las circunstancias. Esa forma de llegada suele pasar desapercibida si el corazón está demasiado aferrado a un único resultado. Esperar no significa vivir suspendido en el futuro. Significa habitar el presente sin cerrarlo. Seguir viviendo, cuidando, amando, aun cuando el desenlace no esté claro. Esa presencia plena en el ahora es una de las expresiones más profundas de la esperanza. Vi personas que, cansadas de esperar, se volvieron duras consigo mismas. Se reprochaban por no avanzar más rápido, por no superar antes el dolor. Pero la espera no se acelera con castigo. Necesita paciencia, comprensión y respeto por los propios tiempos. Cuando alguien aprende a tratarse con más ternura durante la espera, algo cambia. La carga se vuelve más liviana.
El proceso deja de sentirse como una prueba y se convierte en un camino de crecimiento interior. Esperar no significa negar el sufrimiento. Significa no permitir que el sufrimiento defina toda la identidad. Una herida puede doler profundamente sin convertirse en el centro absoluto de la vida. Mantener esa distinción es una forma de esperanza madura. He visto cómo el ánimo regresaba poco a poco, sin grandes anuncios. En una risa inesperada. En un descanso más profundo. En una conversación que devolvía sentido. La esperanza suele regresar así, de manera discreta, cuando encuentra un corazón que no se cerró por completo. También he visto cómo la espera enseña a escuchar de otra manera. Cuando el ruido exterior no ofrece respuestas, el silencio interior comienza a hablar. No siempre con palabras, sino con intuiciones, con certezas suaves, con una orientación que no se puede explicar del todo. Esperar implica confiar en que la vida no se ha agotado en el presente. Que incluso en los momentos más largos y oscuros, algo sigue gestándose. No siempre visible, no siempre inmediato, pero real. Muchos temen esperar porque asocian la espera con pasividad. Pero hay una espera activa que transforma. Una espera que sigue cuidando lo que importa. Que sigue siendo fiel a lo esencial. Que no abandona los valores aunque el resultado no esté garantizado. He visto personas sostener la esperanza a través de actos pequeños. Preparar una comida con cuidado. Regar una planta. Escuchar con atención. Estos gestos, aparentemente simples, mantienen viva la conexión con la vida. Son formas silenciosas de decir que aún hay espacio para lo nuevo. Esperar también enseña a distinguir entre lo urgente y lo importante. En la prisa por resolver, muchas veces se pierden cosas esenciales. La espera obliga a detenerse, a mirar con más profundidad, a reevaluar lo que realmente importa. No todas las esperas concluyen como se desea. Algunas conducen a despedidas, a cierres necesarios, a aceptar límites definitivos. Pero incluso en esos casos, la espera no es inútil. Porque prepara el corazón para atravesar la pérdida sin quedar vacío. He visto cómo, después de largas esperas, algunas personas descubren una fortaleza interior que no sabían que tenían. No porque la vida haya sido amable, sino porque aprendieron a habitarla sin cerrarse. Esperar no garantiza ausencia de dolor. Garantiza que el dolor no sea el único lenguaje del alma. Mantiene abierta la posibilidad de sentido, incluso cuando las circunstancias no cambian de inmediato. Cuando alguien logra esperar sin endurecerse, sin volverse cínico, sin cerrar el corazón, algo profundo se ha preservado. Esa preservación es valiosa, aunque no siempre sea visible desde fuera. Si hoy la espera te pesa, si sientes que llevas demasiado tiempo sosteniendo lo mismo, no te juzgues. Hay cargas que cansan incluso al corazón más dispuesto. Permítete reconocer ese cansancio sin declarar que todo está perdido. La esperanza no siempre se manifiesta como entusiasmo. A veces es simplemente la decisión de no cerrar el horizonte. De dejar un espacio para que la vida siga entrando, aunque no sepas cómo lo hará. Caridad y amor. He visto muchas veces cómo la palabra amor se desgasta cuando se pronuncia sin ser vivida. Se vuelve liviana, repetida, vacía de peso real. Por eso, cuando hablo de caridad, no hablo de un sentimiento elevado ni de una emoción pasajera. Hablo de una forma concreta de estar con el otro, de una disposición interior que se traduce en presencia, cuidado y entrega. La caridad no nace del exceso, sino de la atención. No aparece cuando sobra tiempo o cuando la vida está resuelta. Surge cuando alguien decide detenerse ante la necesidad ajena, aun cuando su propio camino esté cargado. Es una elección silenciosa que no busca reconocimiento. Caminé junto a personas que creían amar porque sentían afecto, pero se alejaban cuando el otro se volvía incómodo. Aprendí a mostrarles que amar no es solo acercarse cuando el encuentro es fácil, sino permanecer cuando la fragilidad aparece. El amor que se retira ante la dificultad no ha madurado. La caridad no se mide por la intensidad del gesto, sino por la fidelidad con la que se sostiene. No siempre se expresa en grandes acciones. Muchas veces vive en lo pequeño, en escuchar sin interrumpir, en compartir el pan, en ofrecer tiempo cuando nadie más lo hace. Vi a hombres dar limosna desde la distancia, sin mirar a quien la recibía. Cumplían con un gesto, pero no se dejaban tocar por la vida del otro. La caridad verdadera no se limita a dar algo, se deja afectar. Permite que el dolor ajeno cruce el propio corazón. Amar de este modo implica riesgo. Implica exponerse a no ser correspondido, a no ser comprendido, a cargar con lo que no se puede resolver de inmediato. Por eso muchos prefieren una caridad ordenada, segura,
que no comprometa demasiado. Pero el amor que sana no se protege tanto. Recuerdo miradas que evitaban encontrarse con otras miradas. No por falta de bondad, sino por miedo. Miedo a involucrarse, a no saber qué hacer, a sentir demasiado. La caridad comienza cuando ese miedo no gobierna cada decisión. El amor no siempre arregla las cosas. No siempre quita el sufrimiento. Pero transforma la manera de atravesarlo. Cuando alguien es amado de verdad, incluso el dolor encuentra un lugar más habitable. Vi a personas acercarse buscando soluciones rápidas. Querían que el amor fuera eficaz, inmediato, visible. Pero la caridad no siempre produce resultados medibles. A veces solo ofrece compañía. Y esa compañía, aunque no resuelva, sostiene. La caridad no humilla. No se ejerce desde arriba. No coloca al otro en un lugar de inferioridad. Se ofrece desde el reconocimiento de una misma fragilidad compartida. Quien ama así no se siente superior, se sabe humano. Muchos creen que amar exige tener mucho para dar. Pero he visto caridad en manos vacías, en gestos sencillos, en palabras dichas con cuidado. No es la cantidad lo que transforma, sino la intención y la presencia. Caminé junto a personas cansadas que aún así se detenían por otros. No porque les sobrara fuerza, sino porque habían comprendido que el amor no espera condiciones ideales. Se vive en medio de la imperfección. El amor auténtico no selecciona solo a quienes resultan agradables. Se extiende también a quienes incomodan, a quienes hieren, a quienes no saben agradecer. No porque eso sea fácil, sino porque amar no es un intercambio justo, es una entrega libre. Vi cómo algunos se agotaban intentando amar desde la exigencia. Se imponían sacrificios imposibles, se anulaban, se olvidaban de sí mismos. Pero la caridad no pide desaparecer. Pide presencia. Y la presencia requiere que también te cuides. Amar no significa perderte. Significa ofrecerte sin vaciarte del todo. Hay un equilibrio profundo entre darse y respetarse. Cuando ese equilibrio se rompe, el amor se vuelve carga y deja de sanar. La caridad no se aprende en el discurso. Se aprende en el encuentro. En el roce con la realidad concreta. En la vida compartida. Nadie ama bien desde lejos. Recuerdo a quienes se acercaban buscando ser amados, pero no sabían cómo amar. Tenían miedo de entregarse porque habían sido heridos. No los juzgué. El amor herido necesita tiempo para volver a confiar. Amar también implica paciencia con los procesos del otro. No apresurar cambios. No exigir transformaciones inmediatas. El amor que presiona no acompaña, empuja. Y quien es empujado suele cerrarse. La caridad ofrece espacio. Permite que el otro sea quien es mientras camina hacia lo que puede llegar a ser. No define a nadie por su momento más débil. Vi cómo el amor verdadero devolvía dignidad a quienes la habían perdido. No con palabras grandes, sino con gestos constantes. Ser mirado con respeto, ser escuchado sin juicio, ser acompañado sin condiciones, transforma más de lo que se imagina. El amor no siempre se siente cálido. A veces se siente pesado, exigente, incómodo. Pero incluso en esos momentos, si es verdadero, no destruye. Puede cansar, pero no vacía. Puede doler, pero no humilla. Muchos confunden caridad con sacrificio extremo. Creen que amar es soportarlo todo sin límites. Pero el amor que sana sabe decir basta cuando es necesario. Poner límites también es una forma de cuidar. He visto relaciones destruirse porque el amor se confundió con control, con dependencia, con miedo a perder. La caridad no encierra. Libera. No ata. Acompaña. El amor verdadero no necesita testigos. No busca aplausos. No se anuncia. Se reconoce en la paz que deja cuando está presente. Caminé con personas que aprendieron a amar lentamente. Que dejaron de exigirse perfección. Que aceptaron que amar es un proceso, no un logro. En esa aceptación, el amor se volvió más real. Amar también implica aceptar que no siempre serás comprendido. Habrá quienes rechacen tu cercanía, quienes no quieran ser ayudados, quienes respondan con dureza. La caridad no se retira por eso. Aprende a respetar sin endurecerse. El amor no es ingenuo. Ve la realidad tal como es, pero decide no cerrar el corazón. No niega el daño, pero se niega a dejar que el daño gobierne todo. Vi cómo pequeños actos de amor sostenían comunidades enteras. No eran gestos heroicos, sino fidelidades silenciosas. Personas que estaban, día tras día, sin grandes palabras, sin promesas grandiosas. La caridad no transforma el mundo de una vez. Transforma momentos. Y esos momentos,
unidos, sostienen la vida. Cuando el amor se vive así, deja huella. No siempre visible, pero profunda. Quien ha sido amado de este modo no vuelve a ser el mismo. Si este mensaje resuena contigo, si este modo de comprender el amor y la caridad toca algo en tu interior, te invito a suscribirte al canal Reflexiones y Parábolas que sanan el alma. Aquí seguimos compartiendo caminos de fe vividos desde la profundidad, la humanidad y el cuidado del corazón. Al suscribirte, acompañas este espacio y permites que estas reflexiones lleguen a más personas que necesitan ser sostenidas. La caridad no termina en una idea. Comienza cuando alguien decide amar de verdad, aún sin garantías. Y ese comienzo, aunque silencioso, cambia todo. He visto cómo el amor se vuelve frágil cuando se confunde con obligación. Cuando se vive como una carga que hay que soportar en silencio o como una deuda que nunca termina de saldarse. Ese amor, aunque se nombre muchas veces, termina agotando tanto a quien lo da como a quien lo recibe. La caridad que transforma no nace de la presión ni del deber impuesto. Nace de una comprensión más profunda, todos cargan algo, y nadie debería hacerlo completamente solo. Cuando esa comprensión se instala en el corazón, la manera de relacionarse cambia. Amar no significa resolver la vida del otro. Muchas veces consiste en caminar a su lado sin pretender dirigir cada paso. Hay dolores que no se pueden quitar y procesos que no se pueden acelerar. El amor verdadero aprende a convivir con esa limitación sin volverse indiferente. He visto personas desesperadas por ayudar, pero tan ansiosas por ver resultados que terminaban asfixiando a quienes querían acompañar. No se daban cuenta de que el amor también necesita espacio. Que cuidar no es controlar. Que sostener no es dirigir. La caridad no invade. Se ofrece. Respeta el ritmo del otro, incluso cuando ese ritmo parece lento o confuso. Comprende que cada persona camina desde su propia historia y que no todos avanzan al mismo paso. Amar implica aceptar que el otro no es un proyecto que deba completarse. No es una tarea pendiente ni una versión incompleta de lo que podría ser. Es una vida en proceso, digna de respeto en cada etapa. Muchos creen que amar es dar sin medida, hasta quedar vacíos. Pero he visto cómo ese desgaste termina generando resentimiento, cansancio profundo y distancia. El amor que se agota deja de sanar. Se vuelve obligación silenciosa. La caridad que permanece sabe cuidarse a sí misma. Reconoce sus límites. Entiende que decir no, cuando es necesario, también protege el vínculo. Un amor sin límites claros termina perdiendo su fuerza. He visto relaciones romperse no por falta de amor, sino por falta de equilibrio. Personas que se dieron tanto que dejaron de existir para sí mismas. Cuando eso ocurre, el amor deja de ser encuentro y se convierte en sacrificio estéril. Amar no exige desaparecer. Exige presencia consciente. Estar con el otro sin dejar de habitarse. Ofrecer sin anularse. Acompañar sin perder la propia voz. La caridad tampoco se mide por la respuesta que recibe. A veces el amor no es agradecido. A veces es rechazado. A veces parece no producir ningún cambio visible. Y aún así, sigue siendo valioso. Porque su valor no depende del reconocimiento. He visto gestos pequeños sostener vidas enteras. Una palabra dicha a tiempo. Un silencio respetuoso. Una mano que no se retira cuando el otro se quiebra. Estos gestos no suelen ser recordados como hazañas, pero dejan huellas profundas. Amar de verdad implica aceptar que no siempre se será comprendido. Habrá quienes interpreten la cercanía como debilidad o la compasión como ingenuidad. El amor maduro no necesita defenderse de esas miradas. Permanece fiel a su esencia. La caridad no es ingenua. No ignora el daño ni la injusticia. Pero decide no responder desde la dureza. No porque niegue la realidad, sino porque elige no reproducirla. He visto cómo el amor transforma incluso cuando no logra cambiar las circunstancias. Personas que, aún atravesando situaciones difíciles, encontraban dignidad y fuerza en el hecho de no estar solas. Ser acompañado no elimina el dolor, pero lo vuelve más habitable. El amor no siempre trae alivio inmediato. A veces trae claridad. A veces confronta. A veces revela verdades incómodas. Pero cuando es auténtico, no humilla ni destruye. Puede doler, pero no hiere. Muchos confunden caridad con complacencia. Creen que amar es evitar cualquier conflicto. Pero hay silencios que dañan más que las palabras. El amor verdadero no huye de las conversaciones necesarias, aunque sean difíciles. Hablar con verdad, cuando nace del cuidado, también es un acto de amor. No toda firmeza es dureza. No todo límite es rechazo. A veces,
Amar es decir lo que protege, no lo que agrada. He visto personas cambiar no porque alguien las obligara, sino porque se sintieron amadas sin condiciones. Esa experiencia abre espacios interiores que ningún discurso logra abrir. Cuando alguien se sabe aceptado, encuentra fuerzas para transformarse. El amor no opera desde la amenaza ni desde la culpa. Opera desde la confianza. Confía en que la vida del otro tiene un sentido propio y que no necesita ser forzada para florecer. Amar implica paciencia con las recaídas, con los retrocesos, con las contradicciones. Nadie avanza de manera lineal. La caridad comprende esa irregularidad sin resignarse a ella. He visto cómo el amor sostenido en el tiempo repara más que cualquier gesto grandioso. No por intensidad, sino por constancia. Estar, una y otra vez, cuando sería más fácil retirarse, construye una base sólida. La caridad no se vive en el aislamiento. Se expresa en la vida compartida. En la cotidianidad. En el cuidado que no hace ruido. En la fidelidad que no necesita anunciarse. Muchos esperan sentir amor para amar. Pero el amor profundo no siempre comienza con un sentimiento intenso. A veces comienza con una decisión tranquila de cuidar, de respetar, de no abandonar. Ese tipo de amor crece con el tiempo. Se fortalece en la práctica. Aprende de los errores. Se vuelve más sabio, más humilde, más real. Amar no significa estar siempre disponible. Significa estar presente de verdad cuando se está. La presencia distraída no acompaña. La atención sincera, aunque breve, puede sostener más que largas ausencias disfrazadas de sacrificio. He visto cómo la caridad sana relaciones dañadas no por borrar el pasado, sino por ofrecer un presente distinto. Cuando alguien se encuentra con un amor que no exige explicaciones interminables, algo se relaja por dentro. El amor no borra las heridas, pero cambia la manera de mirarlas. Permite que el dolor no sea el único punto de referencia. Abre espacio para nuevas experiencias. La caridad no promete que todo será fácil. Promete que nadie tendrá que atravesar lo difícil completamente solo. Y esa promesa, cuando se cumple, transforma profundamente. Amar también implica aprender a recibir. Muchos saben dar, pero no saben dejarse cuidar. Creen que aceptar amor los debilita. No comprenden que recibir también es un acto de humildad y confianza. He visto corazones endurecidos ablandarse cuando se permitieron recibir cuidado. Cuando dejaron de demostrar fortaleza y aceptaron su necesidad. Ese gesto, aunque silencioso, es profundamente sanador. La caridad crea vínculos donde antes había aislamiento. Teje relaciones donde antes había distancia. No siempre de manera inmediata, pero de forma persistente. El amor no necesita ser perfecto para ser verdadero. Necesita ser honesto. Dispuesto a aprender. Abierto a corregirse. Capaz de reconocer errores sin abandonar el camino. Cuando el amor se vive así, se convierte en un espacio seguro. Un lugar donde el alma puede descansar sin miedo a ser juzgada. Donde la fragilidad no se castiga. Donde la dignidad se preserva incluso en los momentos más difíciles. He visto cómo el amor, vivido con paciencia y respeto, devuelve a las personas el deseo de vivir con mayor plenitud. No porque todo se resuelva, sino porque ya no caminan solas. La caridad no es un ideal inalcanzable. Es una práctica cotidiana. Se construye en cada elección pequeña, en cada gesto de cuidado, en cada momento en que se decide no cerrar el corazón. Cuando el amor se vive de este modo, no necesita ser explicado. Se reconoce por la paz que deja, por la confianza que genera, por la vida que sostiene. Virtud. Recorrí muchos caminos donde la gente hablaba de lo correcto y de lo incorrecto con gran seguridad. Sabían señalar fallas, enumerar errores, establecer límites con precisión. Pero al caminar junto a ellos, descubrí que saber lo que está bien no siempre significa vivir de acuerdo con ello. Hay una distancia silenciosa entre lo que se dice y lo que se habita. Vi a hombres cumplir normas con exactitud, aún así, vivir en conflicto consigo mismos. Sus palabras eran rectas, pero sus gestos estaban cargados de dureza. Se esforzaban por mostrarse firmes, pero por dentro estaban divididos. Esa división termina cansando el alma, porque obliga a sostener una imagen que no coincide con el corazón. En cambio, conocí a otros que no hablaban mucho de lo correcto, pero caminaban con una coherencia sencilla. No eran perfectos. Se equivocaban. Dudaban. A veces fallaban. Pero cuando lo hacían, no se escondían ni se justificaban. Reconocían, corregían y seguían adelante. En ellos había una unidad interior que no necesitaba ser explicada.
Recuerdo una mañana en la que entré a una aldea pequeña. Los vecinos discutían por una deuda antigua. Las voces se elevaban, las miradas se endurecían. Cada uno defendía su versión con vehemencia. En medio de la discusión, un hombre mayor permanecía en silencio. Cuando todos hablaron, él dio un paso al frente y dijo que asumiría la pérdida, aunque no le correspondiera del todo. No lo hizo para quedar bien ni para ser visto. Lo hizo para que el conflicto no siguiera desgastando a todos. Nadie aplaudió. Nadie celebró. Pero el ambiente cambió. La tensión se aflojó. El silencio volvió a ser habitable. Ese hombre no dio un discurso. No explicó su decisión. Actuó desde un lugar interior alineado con lo que sabía que era justo. Y en ese gesto sencillo, algo se ordenó. Caminé con personas que eran cuidadosas en su trato diario. No levantaban la voz con facilidad. Escuchaban antes de responder. Elegían palabras que no hirieran cuando podían hacerlo. No porque no sintieran enojo, sino porque habían aprendido a no dejarse gobernar por él. Esa capacidad no nació de un mandato, sino de un trabajo interior silencioso. La vida cotidiana es el terreno donde se revela quién eres cuando nadie te observa. En la manera de tratar a quienes no pueden devolverte nada. En cómo respondes cuando te equivocas. En la forma en que usas el poder que tienes, sea mucho o poco. Vi a personas con autoridad comportarse con respeto y a otras abusar de su posición sin darse cuenta. El poder no cambia el corazón, solo lo muestra. Quien ha cultivado coherencia interior cuida incluso cuando podría imponerse. Quien no lo ha hecho, termina dañando sin necesidad. Una tarde, mientras caminábamos por un sendero polvoriento, un joven se acercó alterado. Había sido acusado injustamente y quería responder con violencia. Sus manos temblaban, su respiración era rápida. Lo miré y le pedí que se detuviera un momento. No para negar su enojo, sino para no dejar que ese enojo decidiera por él. Permanecimos en silencio unos instantes. Cuando volvió a hablar, su voz era distinta. No había desaparecido el dolor, pero ya no lo dominaba. Aprender a detenerse antes de reaccionar cambia la forma de vivir. En ese espacio breve entre lo que ocurre y lo que eliges hacer, se define mucho más de lo que parece. Allí se juega la fidelidad a uno mismo. He visto cómo las personas se traicionan por cansancio, por miedo o por deseo de aprobación. No siempre por maldad. Muchas veces por no haber aprendido a escucharse. Cuando alguien vive desconectado de su interior, termina actuando en contra de lo que sabe que es justo. También he visto cómo esa desconexión puede revertirse. No de golpe, sino con decisiones pequeñas y constantes. Decir la verdad cuando mentir sería más cómodo. Cumplir una palabra dada aunque nadie la recuerde. Tratar con respeto incluso cuando no es exigido. Esas elecciones no hacen ruido, pero construyen un eje interno firme. La coherencia interior no nace de la rigidez. Se forma con flexibilidad y honestidad. Reconoce el error sin convertirlo en identidad. Aprende a corregirse sin violencia interna. Quien se castiga sin medida termina endureciéndose. Quien se acompaña en el proceso, crece. Caminé con personas que habían confundido rectitud con dureza. Se exigían tanto que habían perdido la alegría. Vivían vigilándose, temiendo fallar, midiendo cada gesto. Pero la vida no florece bajo vigilancia constante. Necesita verdad, pero también compasión. Una mujer se acercó un día cargando culpa. Había tomado una decisión equivocada y no podía perdonarse. Pensaba que debía castigarse para aprender. La escuché largo rato. No le quité responsabilidad, pero tampoco la dejé hundirse en el reproche. Comprendió que aprender no exige destruirse. Que corregir no implica negarse dignidad. Vivir de manera íntegra no significa vivir sin conflictos. Significa atravesarlos sin romperse por dentro. Significa no justificar lo que hiere, pero tampoco convertir el error en condena eterna. La vida pone a prueba esa coherencia en los momentos difíciles. Cuando las presiones aumentan. Cuando hacer lo correcto tiene un costo. Cuando elegir con honestidad implica perder ventajas. Es ahí donde se revela lo que ha sido cultivado en silencio. He visto a personas renunciar a beneficios injustos aún sabiendo que nadie las descubriría. No lo hicieron por miedo, sino porque sabían que aceptar aquello los dividiría por dentro. Esa división pesa más que cualquier pérdida externa. También he visto cómo la falta de coherencia genera un cansancio profundo. No se nota al principio. Pero con el tiempo, vivir en contradicción agota. El alma se resiente. La paz se vuelve inestable. En cambio, cuando alguien vive alineado con lo que cree, incluso en medio de dificultades,
hay un descanso interior que no depende de las circunstancias. No porque todo esté bien, sino porque no hay lucha interna constante. La virtud no se improvisa en las crisis. Se revela en ellas. Lo que has elegido en lo pequeño se manifiesta cuando lo grande llega. Por eso, la vida cotidiana es el mejor maestro. He visto comunidades sostenerse gracias a personas que nunca buscaron protagonismo. No eran líderes visibles, pero su presencia daba estabilidad. Cumplían su palabra. Cuidaban los vínculos. No alimentaban el conflicto. Esa fidelidad silenciosa mantenía todo en pie. Vivir con integridad no te vuelve perfecto, pero te vuelve confiable. Y la confianza es un bien escaso y precioso. Donde hay confianza, el miedo disminuye. Donde el miedo disminuye, la vida respira mejor. No todos reconocerán ese camino. Algunos lo verán como ingenuidad. Otros como debilidad. Pero quien vive de manera coherente no necesita defenderse. Su vida habla por sí sola. Caminar así no te separa de los demás. Te acerca. Genera espacios seguros. Permite relaciones más honestas. Hace posible el encuentro verdadero. La virtud no es un ideal lejano reservado para unos pocos. Se construye en cada elección consciente. En cada momento en que alguien decide no traicionarse, aunque hacerlo parezca más fácil. He visto cómo esa fidelidad interior transforma lentamente todo alrededor. No con grandes gestos, sino con constancia. Las relaciones se ordenan. El corazón se aquieta. La vida encuentra un eje. No se trata de no caer. Se trata de aprender a levantarse sin perderse. De corregir sin endurecerse. De avanzar sin dividirse por dentro. Quien vive así no necesita proclamarse justo. No necesita convencer. Su caminar revela lo que habita. Con el paso del tiempo comprendí que la coherencia interior no se sostiene sola. Necesita ser cuidada, revisada, ajustada una y otra vez. No porque sea frágil, sino porque la vida cambia, las circunstancias se mueven y el corazón humano atraviesa estaciones distintas. Lo que ayer parecía claro hoy puede volverse confuso si no se vuelve a mirar con honestidad. Caminé junto a personas que habían elegido vivir con rectitud durante años. No hablaban de ello, no lo anunciaban. Simplemente lo hacían. Sin embargo, incluso en ellos aparecía el cansancio. No porque el camino fuera incorrecto, sino porque sostener la coherencia en un mundo contradictorio exige atención constante. Una mañana, mientras descansábamos a la sombra de un árbol, un hombre se acercó con una inquietud silenciosa. Había vivido siempre de manera justa, respetando a otros, cumpliendo su palabra, evitando dañar. Y aún así, se sentía agotado. No entendía por qué, si había hecho lo correcto, su interior estaba tan cansado. Al escucharlo, comprendí que había confundido coherencia con rigidez. Había vivido fiel a ciertos principios, pero se había olvidado de escucharse a sí mismo. La vida íntegra no se construye solo mirando hacia afuera. También exige volver la mirada hacia adentro. Reconocer cuando una elección que antes tenía sentido hoy necesita ser revisada. Ajustar no es traicionarse, es profundizar. He visto cómo algunas personas se aferran a decisiones pasadas aun cuando ya no dan vida. Lo hacen por miedo a parecer incoherentes. Pero la verdadera coherencia no consiste en repetir siempre lo mismo, sino en responder con honestidad a lo que la vida va mostrando. La virtud no es una línea recta. Es un camino que se corrige. Quien no se permite revisar sus pasos termina endureciéndose. Y cuando el corazón se endurece, la vida pierde flexibilidad. Recuerdo a una mujer que durante años había sostenido a su familia sin descanso. Era fuerte, responsable, constante. Todos confiaban en ella. Pero nadie notó cuando comenzó a agotarse. Ella misma no se permitió detenerse. Creía que hacerlo sería fallar. Hasta que su cuerpo y su ánimo ya no pudieron más. Al escucharla, comprendió algo esencial. Vivir con integridad también implica reconocer cuando es momento de pedir ayuda. Sostenerlo todo solo no es virtud. Es desgaste. La coherencia interior incluye aceptar la propia limitación sin vergüenza. Quien se permite ser ayudado no pierde dignidad, la protege. Caminé con personas que aprendieron a equilibrar firmeza y ternura. Sabían decir no cuando era necesario, pero también sabían escuchar. No respondían desde el impulso, sino desde una atención profunda a lo que estaba ocurriendo dentro y fuera de ellas. Ese equilibrio no se aprende en los discursos. Se aprende en la práctica diaria. En conversaciones difíciles. En decisiones que no tienen respuestas evidentes. En momentos en los que cualquier opción tiene un costo y aún así hay que elegir.
He visto cómo la coherencia se pone a prueba cuando nadie está mirando. Cuando la oportunidad de actuar de manera deshonesta parece no tener consecuencias. En esos momentos, la elección no es externa, es interna. No se decide entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre vivir en paz consigo mismo o cargar una división silenciosa. Muchas personas descubren tarde que vivir en contradicción cansa más que cualquier esfuerzo físico. Sostener una doble vida, justificar constantemente las propias acciones, fingir convicciones que no se habitan, agota profundamente. La coherencia, aunque exigente, libera de ese desgaste. Recuerdo a un joven que había construido su vida sobre apariencias. Decía lo correcto, se mostraba amable, evitaba el conflicto. Pero por dentro vivía resentido. No se permitía expresar lo que sentía por miedo a perder aceptación. Con el tiempo, esa represión se convirtió en amargura. Al escucharlo, comprendió que vivir de manera íntegra también implica ser honesto con las propias emociones, sin permitir que ellas dominen, pero tampoco negándolas. La coherencia interior no exige perfección emocional. Exige verdad. Reconocer lo que se siente, asumirlo con responsabilidad y elegir cómo responder desde ahí. He visto cómo la virtud se fortalece cuando alguien aprende a escuchar su conciencia sin convertirla en juez implacable. La conciencia no está para condenar, sino para orientar. Cuando se transforma en castigo constante, deja de guiar y comienza a herir. Vivir con integridad incluye aprender a perdonarse. No para repetir el error, sino para no quedar atrapado en él. Quien no se perdona termina viviendo desde la culpa, y la culpa prolongada no genera cambio, genera estancamiento. Caminé con personas que aprendieron a corregirse con paciencia. No se justificaban, pero tampoco se destruían. Reconocían el error, reparaban cuando era posible y seguían adelante. Esa actitud generaba confianza a su alrededor. Porque mostraba que la coherencia no es rigidez, sino responsabilidad madura. La virtud también se manifiesta en la manera de hablar. En elegir palabras que construyen en lugar de herir. En saber callar cuando hablar solo aumentaría el conflicto. En decir la verdad sin violencia. Estas decisiones, aunque pequeñas, configuran la calidad de los vínculos. He visto discusiones apagarse no porque alguien ganara, sino porque alguien decidió no responder desde el orgullo. Esa renuncia momentánea a tener razón sostuvo relaciones que podrían haberse roto. La coherencia interior no busca imponerse. No necesita convencer. Se expresa en la calma con la que alguien actúa, incluso en situaciones tensas. Esa calma no es indiferencia, es presencia consciente. También he visto cómo vivir de manera íntegra exige valentía. Habrá momentos en los que elegir de acuerdo con lo que sabes que es justo te coloque en desventaja. Perderás oportunidades, reconocimiento, comodidad. Pero ganarás algo más profundo, paz interior. Quien vive alineado con su conciencia puede atravesar la pérdida sin derrumbarse. Porque no se ha traicionado a sí mismo. Esa fidelidad interior sostiene cuando todo lo demás se mueve. La coherencia no elimina el dolor, pero evita el vacío. Permite atravesar situaciones difíciles sin fragmentarse por dentro. Da una estabilidad que no depende del aplauso ni de la aprobación. He visto cómo comunidades enteras se sostenían gracias a personas coherentes que nunca buscaron protagonismo. No lideraban desde la palabra, sino desde el ejemplo. Su forma de vivir marcaba un ritmo más humano para todos. Vivir con virtud no te separa del mundo. Te permite habitarlo sin perderte. No te aísla, te vuelve más disponible para el encuentro verdadero. No todos comprenderán este camino. Algunos lo verán como ingenuidad. Otros como rigidez. Pero quien vive de manera íntegra no necesita justificar su andar. Su vida habla con más claridad que cualquier argumento. La coherencia interior no se alcanza de una vez y para siempre. Se cultiva. Se revisa. Se cuida. Requiere atención diaria, como se cuida un fuego pequeño para que no se apague ni se descontrole. He visto cómo ese cuidado transforma lentamente todo. No con rapidez, sino con profundidad. Las decisiones se vuelven más claras. Las relaciones más honestas. El corazón más tranquilo. Vivir de este modo no te hace mejor que otros. Te hace responsable de ti mismo. Te invita a caminar sin dividirte, aún en medio de la fragilidad. Y cuando alguien elige vivir así, algo se ordena alrededor. La vida encuentra un eje. Y en un mundo donde tantas cosas tiran en direcciones opuestas, caminar con el corazón unificado es, en sí mismo, una forma silenciosa de esperanza. Paciencia. A lo largo del camino he visto a muchas personas cansarse no por falta de fuerza,
sino por la prisa con la que intentaban llegar a algún lugar. Querían que el dolor terminara rápido, que las respuestas aparecieran pronto, que la vida se acomodara sin demora. No porque fueran débiles, sino porque el peso de esperar se les hacía insoportable. La paciencia no suele ser bien recibida. Parece lenta en un mundo que corre. Parece pasiva para quien confunde movimiento con avance. Sin embargo, al caminar con otros, aprendí que hay procesos que no se apresuran sin romperse. La tierra no da fruto antes de tiempo, y el corazón tampoco. Recuerdo a un agricultor que observaba su campo cada mañana. Sabía cuándo sembrar y cuándo dejar reposar la tierra. No se desesperaba al no ver brotes inmediatos. Entendía que lo invisible también estaba trabajando. Mientras otros se inquietaban por la apariencia del suelo, él confiaba en el proceso silencioso que ocurría debajo. Así sucede con el alma humana. Hay transformaciones que no se anuncian, que no hacen ruido, que no ofrecen señales claras. Aún así, están ocurriendo. Quien aprende a esperar sin endurecerse permite que esas transformaciones maduren. Caminé con personas que querían cambiar de inmediato. Se exigían resultados rápidos. Se frustraban al no ver avances. Y esa frustración los llevaba a abandonarse. No porque no pudieran, sino porque no supieron sostener el tiempo necesario. Un día, mientras descansábamos al borde del camino, un hombre se acercó con la voz quebrada. Había intentado corregir su vida muchas veces y siempre volvía a caer. Estaba cansado de empezar de nuevo. Lo escuché largo rato. No le prometí soluciones inmediatas. Le dije algo sencillo, que el proceso no se mide por la rapidez, sino por la constancia. La paciencia no elimina la caída, pero evita que la caída se convierta en condena. Permite levantarse sin violencia interior. Da espacio para aprender sin destruirse. He visto cómo muchos se impacientan consigo mismos. Se juzgan con dureza por no avanzar al ritmo que esperan. Pero el crecimiento no sigue calendarios rígidos. Cada persona tiene su tiempo, su ritmo, su forma de aprender. Recuerdo a una mujer que se reprochaba no poder perdonar de inmediato. Pensaba que algo estaba mal en ella. Se exigía sentir lo que aún no podía sentir. Al escucharla, comprendí que necesitaba darse permiso para atravesar su proceso sin forzarse. El perdón no se fabrica, se cultiva. Y ese cultivo requiere tiempo. La paciencia no es resignación. No es quedarse inmóvil. Es permanecer presente mientras algo se va gestando. Es seguir cuidando incluso cuando aún no se ve el resultado. Caminé con quienes querían respuestas rápidas. Me preguntaban cuándo se resolvería su situación, cuándo terminaría su dolor, cuándo verían claridad. No siempre podía decirles un cuándo. Pero podía acompañarlos en el mientras tanto. Ese acompañamiento era, muchas veces, lo que más necesitaban. He visto cómo la espera se vuelve insoportable cuando se vive en soledad. Pero cuando se comparte, cuando alguien camina contigo, el peso se vuelve más llevadero. La paciencia florece mejor en compañía. Una tarde, mientras atravesábamos una región árida, uno de los que caminaba conmigo se detuvo frustrado. El camino parecía interminable. No veía señales de descanso. Quería regresar. Nos sentamos un momento. Le señalé el horizonte y luego el suelo bajo sus pies. Le hice notar que, aunque el destino aún no se veía, cada paso ya había quedado atrás. Avanzar también es reconocer lo que ya se ha recorrido. La impaciencia suele nacer de no reconocer el propio avance. De mirar solo lo que falta y no lo que ya ha sido transformado. La paciencia enseña a mirar con más amplitud. He visto corazones endurecerse por no saber esperar. Se cerraban para no sentir la incomodidad del tiempo. Pero al cerrarse, también se privaban de la posibilidad de sanar. La paciencia mantiene el corazón abierto incluso cuando duele. Esperar no significa negar el dolor. Significa no permitir que el dolor te vuelva rígido. Significa atravesarlo sin perder la sensibilidad. Recuerdo a un hombre enfermo que llevaba años esperando alivio. Su cuerpo estaba cansado, pero su mirada seguía siendo amable. No porque no sufriera, sino porque había aprendido a vivir cada día sin reducir su vida a su condición. Había aceptado el proceso sin rendirse. En él vi una forma profunda de paciencia. La paciencia no se impone. Se aprende en el encuentro con los límites. Cuando descubres que no todo depende de tu esfuerzo. Que hay cosas que no se fuerzan. Que hay tiempos que deben ser respetados. Caminé con personas que querían controlar cada detalle de su vida. Se angustiaban cuando algo se salía de sus planes. Vivían tensas, vigilantes. Al observarlas, comprendí que la falta de paciencia suele estar ligada al miedo.
Miedo a perder, a equivocarse, a no tener control. Aprender a esperar implica soltar una parte de ese control. No todo, pero sí lo suficiente para permitir que la vida haga su trabajo. Esa entrega parcial libera más de lo que quita. La paciencia no promete resultados inmediatos, pero ofrece algo más profundo, estabilidad interior. Permite atravesar la incertidumbre sin desmoronarse. Da espacio para que la claridad llegue a su tiempo. He visto cómo muchas decisiones tomadas con prisa terminan generando más dolor. No porque fueran malas en sí, sino porque no respetaron el momento adecuado. La paciencia enseña a reconocer cuando es tiempo de actuar y cuando es tiempo de permanecer. Un joven me preguntó una vez cómo saber cuándo esperar y cuándo avanzar. No le di una fórmula. Le dije que aprendiera a escuchar su interior. Cuando la prisa nace del miedo, conviene detenerse. Cuando la espera nace del temor, conviene moverse. Discernir eso requiere atención y honestidad. La paciencia no es pasividad ciega. Es una presencia consciente que observa, escucha y elige con calma. He visto cómo quienes aprenden a esperar con apertura desarrollan una fortaleza distinta. No la fuerza que empuja, sino la que sostiene. Esa fortaleza no se nota de inmediato, pero permanece. Vivir con paciencia no te vuelve lento. Te vuelve profundo. Permite que las experiencias se asienten, que las lecciones se integren, que el corazón se reorganice sin violencia. La vida no siempre responde al ritmo que deseas, pero siempre responde al ritmo que puede sostenerte. Aprender a confiar en ese ritmo transforma la manera de vivir. He visto cómo la paciencia cambia las relaciones. Permite escuchar sin interrumpir. Comprender sin apresurar conclusiones. Acompañar sin invadir. Da espacio para que el otro sea quien es, en su propio proceso. La paciencia también se aprende en el silencio. En no llenar cada vacío con palabras. En permitir que algunas preguntas permanezcan abiertas sin ansiedad. No todo necesita resolverse de inmediato. Caminé con quienes aprendieron a habitar el tiempo con más amabilidad. No porque todo fuera fácil, sino porque dejaron de pelear con el ritmo de la vida. En ellos vi una serenidad que no dependía de las circunstancias. La paciencia no elimina el deseo de cambio. Lo purifica. Lo vuelve más sabio. Evita que el deseo se convierta en exigencia destructiva. He visto cómo, con el tiempo, quienes aprenden a esperar descubren algo inesperado. Mientras esperaban, ya estaban siendo transformados. El proceso no estaba detenido. Solo era invisible. La paciencia enseña a confiar en ese trabajo silencioso. A cuidar lo que están haciendo aunque aún no se vea. A sostener la espera sin cerrarse. Y aunque no siempre sea cómoda, la paciencia deja una huella profunda. Con el tiempo comprendí que aprender a esperar no solo tiene que ver con los grandes procesos de la vida, sino también con la manera en que habitamos cada instante. Hay personas que saben aguardar acontecimientos importantes, pero se desesperan en lo pequeño. Se inquietan ante una conversación que no avanza, una respuesta que tarda, un cambio que no llega cuando lo desean. Esa inquietud constante va desgastando el interior sin que se note inmediato. Caminar junto a otros me permitió ver cómo la prisa se infiltra incluso en los gestos más cotidianos. En la forma de escuchar con ansiedad, de responder antes de comprender, de exigir claridad cuando aún no hay espacio para ella. Vivir así genera una tensión continua que termina por nublar la mirada. Recuerdo a un hombre que siempre se adelantaba a los acontecimientos. Interrumpía, concluía antes de tiempo, tomaba decisiones sin haber escuchado todo. Creía que así ganaba control. Sin embargo, su vida estaba llena de conflictos. No porque eligiera mal de manera consciente, sino porque no se daba el tiempo de permitir que las situaciones se desplegaran por completo. Cuando comenzó a detenerse, no para resignarse sino para observar mejor, algo cambió en sus relaciones. Descubrió que muchas respuestas llegaban solas cuando dejaba de empujarlas. Aprender a esperar también implica aprender a escuchar. Escuchar sin apuro, sin la necesidad de responder de inmediato. Hay palabras que solo se comprenden cuando se las deja reposar. Hay silencios que dicen más que cualquier explicación rápida. He visto cómo muchas heridas se agrandan por no haber sido acompañadas con tiempo. Se quiso cerrar rápido lo que necesitaba ser comprendido despacio. Se buscó alivio inmediato donde hacía falta presencia sostenida. El dolor no siempre se sana con rapidez, pero sí con constancia. Una tarde, mientras descansábamos cerca del lago, una mujer se sentó a mi lado. Había perdido a alguien muy querido y se reprochaba no sentirse mejor. Pensaba que ya había pasado suficiente tiempo, que debería estar en otro lugar emocional. La escuché y le hice notar algo que ella no había considerado.
el corazón no sigue calendarios externos. El duelo no se mide en días ni en meses, sino en profundidad. Permitirse sentir sin exigirse resultados inmediatos fue el primer paso hacia su alivio. Esperar también significa aprender a convivir con lo incompleto. No todo se resuelve de una vez. No todas las preguntas encuentran respuesta inmediata. Hay etapas de la vida que se viven con más interrogantes que certezas. Resistirse a eso genera ansiedad. Aceptarlo genera espacio interior. He visto personas perder oportunidades valiosas por apresurarse. No supieron esperar el momento adecuado. Confundieron impulso con valentía. Y aunque a veces avanzar rápido parece una muestra de determinación, no siempre lo es. Hay decisiones que necesitan madurar antes de ser tomadas. Caminé con quienes aprendieron a reconocer los tiempos del otro. No presionaban, no exigían cambios inmediatos, no forzaban procesos. Esa actitud generaba confianza. Permitía que las personas se mostraran tal como eran, sin miedo a ser empujadas. La espera consciente también se aprende en las relaciones. En no exigir al otro lo que aún no puede dar. En no abandonar porque algo tarda más de lo esperado. En sostener conversaciones difíciles sin huir del silencio incómodo que a veces aparece. Recuerdo a dos personas que caminaban juntas desde hacía años. Sus diferencias eran evidentes. En lugar de resolverlas rápidamente, decidieron escucharse durante un largo tiempo. No buscaban ganar, sino comprender. Ese proceso fue lento y a veces doloroso, pero fortaleció su vínculo de una manera que ninguna solución rápida habría logrado. He visto cómo la impaciencia suele nacer del miedo a perder. Miedo a quedarse atrás, a no ser suficiente, a que el tiempo se agote. Pero ese miedo distorsiona la percepción. Hace creer que todo debe resolverse ahora o nunca. Y la vida rara vez funciona así. Aprender a confiar en los procesos no significa abandonar el deseo de cambio. Significa acompañarlo con respeto por el tiempo necesario. Hay semillas que germinan rápido y otras que tardan más. Ambas pueden dar frutos si se las cuida adecuadamente. Caminé con personas que habían esperado mucho tiempo sin ver resultados visibles. Algunos se endurecieron. Otros se cerraron. Pero también vi a quienes, a pesar de la espera prolongada, conservaron una actitud abierta. No porque no doliera, sino porque decidieron no permitir que la espera les robara la capacidad de amar, de confiar, de vivir. Esa elección es profunda. No se toma una sola vez. Se renueva cada día. Cada mañana en la que decides no vivir resentido por lo que aún no llega. Cada noche en la que eliges descansar sin exigirle al mañana que sea distinto. La paciencia también se expresa en la manera de tratar el propio proceso interior. No compararse constantemente con otros. No medir el propio avance según el ritmo ajeno. Cada historia tiene su recorrido. Compararse suele generar frustración innecesaria. He visto cómo muchos se juzgan con dureza por no avanzar lo suficiente. Se reprochan no estar donde creen que deberían. Pero esa mirada ignora todo lo que ya se ha recorrido. Aprender a reconocer el propio camino es parte esencial de vivir con calma interior. El tiempo no es enemigo. Se vuelve enemigo cuando se lo vive como amenaza. Cuando se lo concibe como algo que corre en contra. Pero cuando se aprende a habitarlo, se convierte en aliado. Permite que las experiencias se integren, que las heridas cicatricen, que las lecciones se asienten. Caminé con personas que, tras años de espera, descubrieron que aquello que tanto deseaban ya no era lo que necesitaban. El tiempo había transformado su mirada. Y lejos de ser una pérdida, fue una ganancia. Comprendieron que no todo lo que se desea en un momento es lo que sostiene a largo plazo. Esperar también implica aceptar que algunas cosas no dependen de uno. Que hay procesos que no se controlan. Soltar esa necesidad de control no es fácil, pero libera. Permite respirar con más amplitud. He visto cómo quienes aprenden a soltar un poco el control viven con menos tensión. No porque todo les resulte fácil, sino porque dejaron de cargar con responsabilidades que no les correspondían. Esa soltura no es abandono, es confianza. La paciencia no se manifiesta solo en grandes pruebas. Se revela en la manera de esperar una respuesta, de acompañar un proceso ajeno, de convivir con una limitación propia. En esos espacios cotidianos se construye una forma más amable de estar en el mundo. Recuerdo a un anciano que caminaba despacio, pero con paso firme. No se apresuraba. Observaba. Saludaba. Escuchaba. Su ritmo parecía fuera de lugar en un mundo acelerado, pero quienes se detenían a caminar junto a él sentían algo distinto. El tiempo parecía expandirse. Las conversaciones se volvían más profundas.
La presencia se hacía más plena. Ese ritmo no era debilidad. Era sabiduría encarnada. Había aprendido que apresurarse no siempre lleva más lejos. Que a veces ir más despacio permite ver lo que de otro modo se pierde. He visto cómo la espera consciente transforma la manera de tomar decisiones. Se vuelve más reflexiva, menos reactiva. Permite responder desde un lugar más claro. Reduce errores que nacen del impulso. La paciencia no promete ausencia de frustración. Habrá momentos de cansancio, de duda, de deseo de abandonar. Pero ofrece algo más estable, la capacidad de atravesar esos momentos sin romperse. Vivir así no es fácil. Requiere atención constante. Requiere elegir una y otra vez no dejarse arrastrar por la urgencia. Pero ese esfuerzo da fruto. He visto cómo quienes aprenden a esperar con apertura desarrollan una mirada más amplia. No se desesperan ante los cambios. No se derrumban ante los retrasos. Confían en que lo que necesita madurar encontrará su momento. Esa confianza no nace de la ingenuidad, sino de la experiencia. De haber atravesado procesos largos y haber descubierto que el tiempo, cuando se lo respeta, suele traer claridad. La paciencia también enseña a valorar el presente. Cuando se deja de vivir solo pendiente de lo que falta, se comienza a habitar lo que ya está. Ese cambio de enfoque transforma la experiencia cotidiana. Caminé con personas que, al dejar de luchar contra el tiempo, encontraron una paz inesperada. No porque todo se resolviera, sino porque dejaron de pelear con el ritmo de la vida. Esperar sin endurecerse es un aprendizaje profundo. No se logra de un día para otro. Se construye paso a paso. Con caídas. Con correcciones. Con decisiones conscientes. Y aunque no siempre sea visible desde fuera, quien aprende a habitar el tiempo con serenidad transforma su mundo interior de manera duradera. Porque al final, no es el tiempo el que necesita cambiar, sino la manera en que lo habitamos. Humildad. En el camino he visto a muchas personas buscar grandeza sin saber que ya caminaban cargadas de algo mucho más pesado. La necesidad de ser vistas, reconocidas, confirmadas. Esa carga no siempre se nota, pero se siente. Endurece la mirada, tensa las palabras, vuelve frágil el corazón ante cualquier crítica. La humildad no suele entenderse bien. Muchos la confunden con hacerse pequeño por miedo, con callar por inseguridad o con desaparecer para no incomodar. Pero lo que he visto es distinto. La humildad no nace de negarse, sino de ubicarse. No empuja hacia abajo, ordena hacia adentro. Recuerdo a un hombre que se acercó con muchas certezas. Hablaba con seguridad de lo que estaba bien y de lo que estaba mal. Tenía respuestas para casi todo. Pero cuando la vida lo golpeó de una forma que no esperaba, esas respuestas ya no le sirvieron. Se quedó en silencio, no porque no quisiera hablar, sino porque por primera vez no sabía qué decir. Ese silencio no lo destruyó. Lo abrió. Por primera vez pudo escuchar sin necesidad de corregir. Escuchar sin necesidad de imponerse es una forma profunda de humildad. No nace de la debilidad, sino del reconocimiento de que no todo gira en torno a uno mismo. Que el otro tiene una historia, un proceso, una verdad que no necesita ser dominada. Caminé con personas que hablaban poco y observaban mucho. No porque no tuvieran opinión, sino porque sabían que no todo momento requiere palabras. Su presencia era tranquila. No competían. No se defendían innecesariamente. Sabían quiénes eran sin tener que demostrarlo. He visto cómo la necesidad de sobresalir desgasta. Empuja a compararse, a medir constantemente el propio valor en función del reconocimiento externo. Esa comparación permanente roba la paz. La humildad, en cambio, libera de esa carrera invisible. Una tarde, mientras compartíamos el camino, un joven me preguntó cómo saber si estaba haciendo lo correcto. Esperaba una respuesta clara, una indicación precisa. Lo miré y le pregunté qué lo movía por dentro cuando tomaba ciertas decisiones. Se quedó pensando. Comprendió que muchas veces no buscaba hacer lo correcto, sino ser aprobado. Ese descubrimiento fue incómodo, pero necesario. La humildad comienza cuando alguien se atreve a mirar sus motivaciones con honestidad. No para juzgarse, sino para entenderse. Reconocer desde donde se actúa cambia la manera de elegir. He visto personas que, al sentirse cuestionadas, reaccionaban con dureza. Defendían su posición como si en ello se les fuera la vida. No defendían una idea, defendían su identidad. Cuando alguien necesita tener siempre la razón para sentirse valioso, el corazón vive en tensión constante. En cambio, quienes han aprendido a soltar esa necesidad pueden equivocarse sin derrumbarse. Pueden corregirse sin sentirse humillados.
Pueden aprender sin vergüenza. Esa disposición abre caminos nuevos. La humildad no es negarse capacidad ni talento. Es reconocerlos sin convertirlos en pedestal. Es saber que lo que se tiene no define quién se es por completo. Que las habilidades son un don para servir, no una herramienta para dominar. Recuerdo a una mujer que cuidaba a otros con dedicación silenciosa. No hablaba de sus sacrificios. No los exhibía. Simplemente hacía lo que estaba a su alcance. Cuando alguien intentaba elogiarla, ella desviaba la conversación hacia quienes necesitaban apoyo. No porque no valorara su aporte, sino porque su mirada estaba puesta más allá de sí misma. Esa manera de estar en el mundo crea espacios seguros. Cuando alguien no busca imponerse, los demás se relajan. Se sienten libres para mostrarse como son, sin miedo a ser medidos o comparados. La humildad también se revela en la manera de recibir. Recibir ayuda sin sentirse menos. Aceptar cuidados sin vergüenza. Reconocer límites sin resistencia. Muchos creen que ser fuerte es no necesitar a nadie. Pero he visto que la verdadera fortaleza sabe cuándo apoyarse. Caminé con personas que se agotaban intentando sostenerlo todo solas. No pedían ayuda por orgullo o por miedo a parecer débiles. Con el tiempo, ese esfuerzo las quebraba. Aprender a decir no puedo solo fue, para ellas, un acto de profunda honestidad. Aceptar la propia fragilidad no disminuye. Humaniza. Permite relaciones más reales. Cuando alguien se muestra tal como es, sin adornos ni defensas innecesarias, los vínculos se vuelven más auténticos. He visto cómo la humildad cambia la manera de liderar. Quien lidera desde este lugar no impone, acompaña. No aplasta, orienta. No busca obediencia ciega, sino crecimiento compartido. Esa forma de liderazgo no genera miedo, genera confianza. Una vez, al observar a un grupo discutir por posiciones y jerarquías, me senté en silencio a un costado. No intervine de inmediato. Cuando la tensión bajó, compartí el pan con quienes estaban más cansados. Ese gesto simple reorganizó el ambiente más que cualquier discurso. A veces, servir sin anunciarlo enseña más que 1000 palabras. La humildad no necesita escenario. Se expresa en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo que no se ve. En la forma de tratar a quien no puede devolver favores. En la manera de hablar con quien piensa distinto. En la capacidad de reconocer un error sin excusas. He visto cómo reconocer un error, dicho con sinceridad, restaura más relaciones que cualquier argumento brillante. La verdad dicha con sencillez desarma conflictos que parecían imposibles de resolver. También he visto cómo la falta de humildad cierra puertas. Endurece corazones. Vuelve las relaciones frágiles. No porque haya mala intención, sino porque el ego ocupa demasiado espacio. La humildad crea espacio interior. Permite que otros existan sin sentirse amenazados. Permite aprender de quien menos se espera. Permite crecer sin perder humanidad. Caminé con personas que, al dejar de compararse, encontraron descanso. Dejaron de medirse con otros. Dejaron de competir. Comenzaron a caminar a su propio ritmo. Ese cambio trajo una paz que no conocían. La humildad no elimina el deseo de crecer. Lo ordena. Permite avanzar sin atropellar. Permite mejorar sin despreciar. Permite destacar sin separar. He visto cómo quienes viven desde este lugar no necesitan defenderse constantemente. No reaccionan a cada crítica. Escuchan, disciernen, toman lo que sirve y sueltan lo que no. Esa libertad interior es fruto de una identidad bien asentada. La humildad también se aprende en el silencio. En aceptar que no siempre se tiene algo que decir. En permitir que otros hablen. En reconocer que el mundo no necesita nuestra opinión constante. Recuerdo a un anciano que, al ser consultado, hablaba solo cuando sentía que sus palabras podían aportar algo real. No buscaba protagonismo. Y sin embargo, cuando hablaba, todos escuchaban. Su autoridad no venía del volumen de su voz, sino de la coherencia de su vida. La humildad no se enseña con discursos. Se transmite con presencia. Se reconoce en la manera de caminar, de escuchar, de relacionarse. He visto cómo este modo de vivir transforma lentamente todo alrededor. Las relaciones se vuelven más honestas. Los conflictos menos violentos. El corazón más liviano. No es un camino fácil. Requiere vigilancia interior. Requiere soltar la necesidad de tener siempre la razón, de ser visto, de ganar. Pero lo que se gana es más profundo que cualquier reconocimiento externo. Quien camina con humildad no se hace menos. Se vuelve más real. Y en esa realidad, la vida encuentra un suelo firme donde descansar.
Con el paso del tiempo comprendí que vivir con sencillez interior no es algo que se alcance de una vez y para siempre. Es un aprendizaje continuo, que se afina con cada encuentro, con cada corrección recibida, con cada situación que nos recuerda que no somos el centro de todo. La vida misma se encarga de enseñarlo, a veces con suavidad, otras con sacudidas necesarias. He visto cómo algunas personas creen que ya han aprendido suficiente, que no tienen nada más que escuchar. Se vuelven expertos en señalar, pero torpes para recibir. Cuando alguien se cierra a aprender, deja de crecer sin darse cuenta. El corazón se vuelve rígido, y la rigidez termina aislando. Recuerdo a un maestro respetado por muchos. Tenía conocimiento, experiencia y autoridad. Sin embargo, lo que más llamaba la atención no era su sabiduría, sino su disposición a escuchar incluso a quienes sabían menos. No interrumpía, no corregía de inmediato, no se apresuraba a demostrar lo que sabía. Esa actitud abría espacios donde otros podían expresarse sin miedo. Allí, el aprendizaje se volvía compartido. Escuchar de verdad es una de las expresiones más profundas de humildad. No se trata solo de oír palabras, sino de permitir que el otro exista sin necesidad de ser reducido, corregido o superado. Cuando alguien se siente escuchado, algo en su interior se ordena. Caminé con personas que se ofendían con facilidad. Cualquier comentario lo tomaban como ataque. Vivían a la defensiva. Al observarlas, comprendí que no defendían ideas, defendían su identidad. Sentían que admitir un error o aceptar una observación los hacía perder valor. Esa lucha constante las mantenía agotadas. Aprender a recibir una corrección sin derrumbarse ni reaccionar con violencia interior es un signo de madurez profunda. No todo lo que se dice de nosotros es verdad, pero no todo debe ser rechazado automáticamente. Saber discernir requiere calma y apertura. He visto cómo quienes se permiten aprender de los errores avanzan más livianos. No cargan con la necesidad de justificarse todo el tiempo. Reconocen, ajustan y continúan. Esa flexibilidad interior les permite adaptarse sin perderse. La humildad también se manifiesta en la forma de relacionarse con el propio pasado. Hay quienes se avergüenzan tanto de lo que fueron que intentan borrarlo. Otros se aferran a él para justificarse. Pero integrar el pasado con honestidad, sin negarlo ni idealizarlo, libera. Permite aprender sin quedar atrapado. Recuerdo a un hombre que había tomado decisiones equivocadas años atrás. Cargaba con culpa y miedo a ser juzgado. Cuando se atrevió a hablar de su historia sin adornos ni defensas, algo cambió. No buscó excusas. Tampoco se condenó. Simplemente reconoció. Esa honestidad abrió la puerta a una reconciliación profunda consigo mismo. Aceptar la propia historia tal como es no disminuye. Al contrario, fortalece. Permite caminar sin máscaras. La humildad comienza cuando uno deja de pelear con su propia humanidad. Caminé con personas que buscaban siempre destacar. Querían ser reconocidas, admiradas, validadas. No necesariamente por vanidad, sino por inseguridad. Medían su valor según la respuesta de los demás. Vivían pendientes de la aprobación externa. Esa dependencia las hacía vulnerables a cualquier crítica. Cuando alguien aprende a vivir sin necesitar constantemente la validación ajena, algo se libera por dentro. No deja de importar la opinión del otro, pero deja de gobernar cada decisión. Esa libertad interior nace de una identidad que no depende del aplauso. He visto cómo esa libertad transforma la manera de actuar. Las decisiones se vuelven más auténticas. Se elige lo que es coherente, no lo que genera mayor reconocimiento. Se vive con más verdad. La humildad también se revela en la manera de servir. No como sacrificio forzado, sino como disponibilidad consciente. Servir no para ser visto, sino porque es lo que el momento requiere. Hay una diferencia profunda entre servir desde el ego y servir desde la presencia. Recuerdo a una persona que realizaba tareas simples que nadie quería hacer. No se quejaba. No las exhibía. Simplemente las hacía. Cuando le preguntaron por qué, respondió que alguien tenía que hacerlo y que no veía razón para que ese alguien no fuera él. Esa respuesta sencilla revelaba una profundidad interior que no necesitaba explicación. Caminé con quienes aprendieron a ocupar su lugar sin compararse. No buscaban ser más ni menos. Simplemente eran. Esa naturalidad generaba un ambiente distinto a su alrededor. La competencia se desactivaba. El encuentro se volvía posible. La humildad también se aprende cuando se reconoce que no todo se sabe. Que hay misterios que no se controlan. Que hay procesos que no se comprenden del todo. Aceptar eso no debilita, ensancha la mirada.
He visto cómo quienes se abren al misterio viven con menos ansiedad. No necesitan tener todas las respuestas. Pueden convivir con la incertidumbre sin desesperarse. Esa capacidad da profundidad a la experiencia humana. Caminé con personas que atravesaban situaciones difíciles sin perder su sencillez. No se creían especiales por su sufrimiento ni se comparaban con otros. Aceptaban su proceso sin dramatizarlo. Esa actitud les permitía atravesar el dolor sin que éste definiera toda su identidad. La humildad también protege de la soberbia espiritual. De creerse superior por haber comprendido algo, por haber avanzado, por haber cambiado. He visto cómo algunos, al sentir que habían crecido, comenzaron a mirar a otros desde arriba. Esa mirada los separó. En cambio, quienes recuerdan de dónde vienen suelen acompañar mejor. No juzgan con dureza. Comprenden el proceso ajeno. Reconocen que ellos también estuvieron allí. Recuerdo a una mujer que, tras superar una etapa difícil, comenzó a ayudar a otros. No desde el consejo fácil, sino desde la escucha. No decía yo ya pasé por eso, sino entiendo lo que duele. Esa diferencia marcaba todo. La humildad no borra la experiencia. La humaniza. Permite que el aprendizaje se convierta en puente y no en barrera. Caminé con personas que aprendieron a agradecer sin sentirse en deuda. A reconocer lo recibido sin perder dignidad. A recibir apoyo sin vergüenza. Esa apertura fortalecía sus vínculos. Aceptar que necesitamos a otros no nos hace dependientes. Nos hace humanos. La autosuficiencia absoluta es una ilusión que termina aislando. He visto cómo la humildad transforma la manera de enfrentar el éxito. Quien vive desde este lugar no se infla cuando las cosas salen bien. Reconoce el esfuerzo propio, pero también el aporte de otros, las circunstancias, el tiempo. No se apropia de todo. Esa actitud protege el corazón. Evita que el éxito se convierta en carga. Permite disfrutar sin perder el eje. La humildad también se expresa en la manera de enfrentar el fracaso. No se dramatiza. No se niega. Se asume como parte del camino. Se aprende. Se sigue. Caminé con quienes supieron perder sin amargarse. No porque no doliera, sino porque no dejaron que la pérdida definiera su valor. Esa capacidad les permitió levantarse con más claridad. Vivir con humildad no significa vivir sin convicciones. Significa sostenerlas sin imponerlas. Defenderlas sin destruir. Compartirlas sin humillar. He visto cómo esta forma de estar en el mundo genera paz alrededor. No porque todo sea perfecto, sino porque no hay lucha constante por ocupar un lugar que no corresponde. La humildad no busca desaparecer. Busca habitar el lugar justo. Desde ahí, la vida fluye con más verdad. No es un camino rápido ni fácil. Requiere vigilancia interior, honestidad constante y disposición a aprender siempre. Pero quien camina así descubre algo esencial, no necesita demostrar nada para ser valioso. Y cuando alguien deja de intentar probar su valor, puede finalmente dedicarse a vivir. He caminado contigo a lo largo de estos atributos no como ideas que deban aprenderse, sino como experiencias que se encarnan. No han sido conceptos para memorizar, sino maneras de habitar la vida. Cada uno se revela en el andar, en el encuentro, en la forma en que eliges responder cuando nadie te observa. La fe se mostró como un paso dado aún sin tener el mapa completo. La esperanza apareció como la capacidad de no cerrarte cuando el tiempo se vuelve incierto. La caridad y el amor se manifestaron en la manera de mirar al otro sin reducirlo a sus errores. La virtud se reveló en la coherencia silenciosa de lo cotidiano. La paciencia enseñó a respetar los procesos sin endurecer el corazón. Y la humildad abrió el espacio interior donde ya no necesitas demostrar nada para ser valioso. Nada de esto se impone. Nada de esto se exige. Todo se aprende caminando, cayendo, corrigiendo y volviendo a empezar. No se trata de alcanzar una versión ideal de ti, sino de vivir cada día un poco más alineado con lo que ya sabes en lo profundo. Si este audiolibro ha tocado algo en tu interior, permítete no apresurar el proceso. Deja que las palabras reposen. Que las escenas vuelvan a ti en momentos inesperados. Que lo escuchado se transforme en presencia en tu vida diaria. Y si deseas seguir caminando en este espacio de reflexión, profundidad y sanación del alma, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos compartiendo historias, enseñanzas y encuentros que no buscan imponer creencias, sino acompañar procesos humanos con respeto y verdad. Déjanos tu suscripción, comparte este audiolibro con quien sientas que puede necesitarlo y permite que este espacio siga creciendo como un lugar de pausa, conciencia y encuentro interior. Gracias por caminar hasta aquí.
Gracias por escuchar con el corazón. El camino continúa, y no tienes que recorrerlo solo. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.